Mujeres que aman demasiado, el podcast, con Alicia Galárraga, Isabel Hungría y Carla Maldonado. Hola, soy Alicia Galárraga, directora de Bagre, la revista digital de Ecuador. A continuación, les presentamos el cuarto episodio de Mujeres que aman demasiado, el podcast, titulado No ha pasado nada. Bienvenidas sean todas y gracias por estar aquí. Andrea, bienvenida a Mujeres que aman demasiado, un producto de revista Bagre. Por favor, compártenos tu testimonio. Hola, soy Andrea, tengo 50 años, soy comunicadora, vivo aquí en Guayaquil y este es mi testimonio para Mujeres que aman demasiado. Muchas gracias, Isa, estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia y que sirva como ejemplo para muchas otras mujeres. Te puedo contar que mi relación comenzó como cualquier otra, como esas relaciones que pueden ser significativas, positivas e importantes y estables, sobre todo en la vida, ¿verdad? Lo conocí de una manera convencional, yo soy de aquí, de Guayaquil, y nos conocimos de una manera muy, muy convencional, digamos, ¿no? Me lo presentó una amiga. Cuando pude conocerlo un poco más, tratarlo como amigo, me parecía un hombre bueno, de buenos sentimientos, estable sobre todo en su vida, estable también económicamente. Él era en ese entonces militar en servicio activo, y siempre tienes una idea de que quizás esta profesión podría darte una cierta estabilidad económica y demás. Entonces creo que es algo que muchas veces para las mujeres suele ser importante. Cuando comencé a conocerlo, era quizás un poco tímido, pero realmente muy dulce, muy preocupado, muy constante en la relación, y me atraía mucha tranquilidad. Yo había pasado por algunas otras experiencias de relaciones más bien cortas, lo que a veces uno dice, esos casi algo que finalmente producen mucha inestabilidad y también un poco de no saber hacia dónde vas con una persona, ¿no? Entonces, por esta razón, yo sentí que era, digamos, una persona que iba a ser positiva en mi vida, ¿no? Y con quien podría sostener algún tipo de relación a largo plazo. Y así fue, transcurrieron los meses, era una relación bastante tranquila. Sin embargo, yo al poco tiempo, unas semanas después, empecé a notar ciertas conductas que quizás ahora son mucho más fáciles de identificar, pero en aquel momento no. Y yo quise terminar la relación porque sentía que había un problema de compatibilidad. No lo entendía, no lograba entenderlo a él. Y habían muchos silencios, era un hombre muy, muy silencioso, no se comunicaba efectivamente. Habían situaciones, por ejemplo, en alguna ocasión en que yo tenía un álbum de fotos, teníamos tal vez pocos meses de tener una relación ya como novios. Y yo tenía una foto con una expareja y simplemente él dijo, bueno, si lo tienes todavía aquí esta foto, significa que yo estoy de más, y se fue. En esa situación yo dije, no, creo que hay un problema de aquí de no nos vamos a entender, no entiendo muy bien cuál es su razonamiento en este sentido y pienso que no va a ser una relación que vaya a funcionar plenamente. Sin embargo, bueno, fueron pasando los meses y él asimismo, había momentos en que se callaba, cortaba la comunicación totalmente. Sin embargo, regresaba poco después fingiendo que no había pasado nada, como si la relación se la pudiera uno comenzar de cero nuevamente y continuar. Sin embargo, creo que las mujeres de mi generación fuimos educadas de alguna manera con la idea de que tenemos que tolerar ciertos comportamientos porque todos los hombres son iguales, todos los hombres tienen una manera de ser, o hay que respetarlos, o hay que callarse, o no hay que insistir en tratar de arreglar las cosas porque simplemente ellos son así. Y bueno, así transcurrieron los meses, los años. Nosotros quizás teníamos unos 6 meses de tener una relación cuando me dijo que nos pudiéramos casar, que nos casáramos, y yo acepté, creyendo que a veces el amor lo puede todo, ¿no? Uno se casa con esta sensación de que, estoy enamorada y el amor todo lo hace posible y podemos vivir una vida feliz. Y bueno, entonces vivimos inicialmente en el centro de Guayaquil, en la casa de mi mamá, donde fuimos empezamos nuestra vida juntos, ¿no?
Y quizás por el hecho de su carrera, de su formación, empecé a notar ciertas conductas nuevamente que ahora serían las famosas banderas rojas, ¿no? Que uno a veces no las puede identificar. ¿Cuáles eran estas banderas rojas? El hecho de que si no me gusta lo que tú estás diciendo, mejor cállate. Cállate, por favor, ya no quiero hablar, siempre hablas de lo mismo, baja la voz, no grites, ya, terminaste de hablar, ya, ahora sí, se te acabó el tiempo, ya, cállate. Cosas como, supongamos, cosas de limpieza de la casa, oye, está sucio, siempre está todo sucio, siempre está todo desordenado, o sea, él no era capaz de decir, bueno, este es un tema de dos, hagámoslo juntos, no, ya, entonces es que tú no sirves para nada, pero es que no te enseñaron, es que yo te tengo que terminar de criar, no eres una esposa, cuando ya llegaron los hijos no eres una buena madre, entonces comenzaron los problemas con el alcohol, simplemente no llegaba un viernes en la noche, no llegaba hasta el siguiente día, no llegaba hasta la madrugada, y era una constante que cuando yo tenía que hacer un reclamo, él simplemente no lo validaba, ¿no? Simplemente era como comenzar, como te decía anteriormente, la relación de cero y decir, bueno, ya no estoy enojado contigo porque me reclamas, no pasó nada. Ahora yo me río, ahora te hago una broma, ahora te abrazo, ahora ya aquí no pasó nada y seguimos como una pareja feliz. Entonces, esta fue una situación que se alargó durante los años, y como yo te decía anteriormente, creo que las mujeres estamos formadas, o al menos mi generación, te estoy hablando de que yo nací en 1974, tengo 50 años, y creo que esta generación fue como una generación de transición, ¿no? Cuando las madres todavía nos enseñaban, pero mi hijita tenga paciencia con su esposo, mire que son hombres, les gusta divertirse, la soledad es mala, no piensen separarse, porque así son los hombres y así finalmente es la vida de una mujer prácticamente. Usted tiene que entregarse a su hogar, sea buena con su esposo, sea buena madre y lo demás, bueno, no importa, ¿no? Sin embargo, yo pasados los años empecé a entender que era un patrón de conducta que él tenía y me di cuenta que él tenía muchos, por los antecedentes de su familia, por las historias de su familia, yo me pude percatar de que tenía mucho dolor. Él era una persona que había sufrido una especie de abandono por parte de su padre, ¿no? Su padre había dejado a su mamá tuvo que salir adelante sola, criarlo a él, criar a sus otros hermanos, y muchas veces él también involucrarse en la crianza de su hermano menor, ¿no? Y el abuelo, una de las figuras más importantes masculinas que él tenía, era la de su abuelo, y su abuelo era un hombre que se podría calificar como severo en una óptica, digamos, de atrás de nuestras abuelas, pero que ahora realmente sería determinado como una persona abusadora, violenta, ¿no? Entonces ese era, digamos, el modelo de hombre que él tenía, ¿no? Había carecido totalmente de cariño, de amor, de expresiones de afecto, de validación hacia sus sentimientos. Entonces descubrí que ahí estaba el problema de él. Y pues conforme pasaba el tiempo, yo insistí para entrar a hacer terapia, a entender qué era lo que estaba pasando, un poco entenderme yo misma de por qué yo aceptaba ese tipo de comportamiento, de por qué yo seguía allí, por qué no decía basta, o sea, por qué yo no tenía una razón lo suficientemente poderosa para decir hasta aquí llegué, yo no puedo aceptar esto. Ya, y una vez que estuve yo en tratamiento con el psicólogo, comprendí todo esto. Lo primero que me preguntaron fue, bueno, ¿cómo era su historia de vida? ¿Qué hace? ¿Cómo fueron sus padres? Lamentablemente él no aceptaba ir a esta terapia porque siempre me decía, no, pero es que a ti te van a dar la razón y tú siempre eres la buena cuando eres la culpable de todo, ¿no? Entonces ahí yo poco a poco fui empezando se me empezaron a aclarar, digamos, muchísimos temas
de por qué él me culpaba de todo. O sea, yo siempre era la culpable absolutamente de todo. Si algo se dañaba, yo era la culpable. Si perdía dinero en algo, era la culpable por no decirle, no hagas esto. No, entonces, por el contrario, si yo le decía, salga bien o salga mal, siempre había un reclamo y siempre yo era la culpable. Entonces yo llegué a un punto en que preferiblemente ya no le decía nada, ¿verdad? Entonces todo esto yo fui entendiendo que se transformó en un patrón de conducta o en un ciclo de manipulación, ¿verdad? Porque era simplemente, ahora estamos bien, todo transcurre con normalidad, yo te quiero, tenemos nuestra familia, todo es hermoso, y pasados 2 semanas, quizás un mes, volvían nuevamente los reclamos, las descalificaciones, las humillaciones, si se quiere también. Ya, por ejemplo, si yo por mi profesión siempre tengo que leer mucho, tengo que estar informada, tengo que leer el periódico, tengo que leer una revista, tengo que tener mucho, tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero él, sin embargo, ya estás leyendo el periódico. O sea, llegó una vez a coger el periódico y botarlo, arrancármelo de las manos y botarlo, y empujarme. Entonces, ¿por qué? Porque él empezaba, ya me tienes cansado, todo el tiempo pasas leyendo, ya cállate, pareces un noticiero, solamente pasas hablando de las noticias, solo pasas hablando de lo que pasa, porque no puedes ser una persona normal, ya, y entonces ahí es que uno también se da cuenta de que el tipo de pareja que uno elige también influye mucho en su desarrollo personal, incluso profesional, porque te vas dando cuenta de que te vas apagando. O sea, conforme esta persona te va invalidando, conforme te va tratando como si no te merecieras seguir adelante, salir por tus propios medios, o que no te desarrolles, no te cultives como corresponde, es esa influencia, ¿no? Esa influencia y lo que te va dañando y va minando tu autoestima, cómo te ves a ti misma, y poco a poco vas sintiendo como si ya no hay nada que pudieras hacer por ti misma, porque ya esta persona absorbió absolutamente todo tu valor y ya te ha dejado absolutamente desgastada con cada palabra grosera, con cada grito, con cada empujón. Y bueno, así ha sido básicamente. Ya hasta este momento son más o menos cerca de 26 años de matrimonio, y ha sido un proceso muy complejo de poder hacerle entender a él, cómo yo a veces me siento. En ese momento, cuando hemos dialogado, cuando hemos ya conversado frontalmente, y yo le he dicho frontalmente que he comprendido que realmente la relación no va para más, porque descubrí y ya siento, que entendí cuál era su patrón de conducta, que yo comprendí cuál era su patrón de conducta y que yo ya no lo podía seguir tolerando. Simplemente él lo que responde es que simplemente que yo me hago la víctima, que me victimizo, y que mi corazón, con estas palabras, Isabel, con estas palabras, tu corazón está podrido. O sea, estoy todos los días con una mujer que tiene su corazón podrido de resentimiento, porque dices que yo te hago daño. Entonces, para él simplemente, luego de todo lo que él sabe perfectamente que ha hecho, han pasado más de 26 años y para él no ha pasado absolutamente nada, y para él simplemente yo soy una persona que tiene el corazón carcomido de resentimiento y que ese resentimiento no me lleva a ningún lado. Entonces yo creo que sí llega un momento en que puede ser muy doloroso, pero las mujeres debemos de entender, abrir los ojos, quitarnos esa venda, y tenemos que buscar ayuda, tenemos que hablar con otras personas, hablar con profesionales, hablar con expertos, para poder ver en el terreno en el que estamos pisando. Es muy fácil decir, bueno, yo me quedo con él porque es mi hogar, porque son mis hijos, es el padre de mis hijos, es un buen proveedor, él trabaja, él ve económicamente por todos, pero realmente ¿dónde queda nuestra autoestima? ¿Dónde queda nuestro amor propio? ¿Dónde queda sobre todo nuestra identidad como mujeres?
¿qué vamos a hacer con eso? Es decir, o sea, llega un momento en que puede ser con profundo dolor que lo reconozcamos, pero debemos saber que ya el dolor de estar en una relación, inmersos en una relación, es más fuerte ese dolor que salir de ella. Y yo, pues, pasado cierto tiempo me di cuenta que yo estaba viviendo prácticamente un duelo dentro de mi relación. Dentro de la pareja podemos llevar el duelo porque nos damos ya cuenta de que ya tarde o temprano tenemos que salir de ahí, que los sentimientos se han terminado, que ya no queda nada por ofrecer a la persona y que ya la persona, tu pareja, ya no puede esperar nada de ti porque tú ya no esperas nada de ella, simplemente. Tú dices, se acabó, ya no la ves igual. Entonces, bueno, pienso yo en mis 2 hijos, ellos ya están adultos, el mayor ya tiene 26 años, ya es profesional, el menor tiene 22 ahora, está estudiando. Sin embargo, yo creo que están en una edad en que creo que van a lograr comprender las circunstancias y bueno, que también de alguna manera ellos han visto y han vivido también en carne propia un poco cómo su papá en algunos momentos también se ha comportado con ellos, cuáles han sido estas conductas que también de alguna manera han sido nocivas para ellos, ¿no? Descalificarlos también, porque quizás no son los hijos como que él espera, tal vez que sean deportistas o que sean futbolistas, no, han sido otro tipo de chicos con su propia personalidad, con sus gustos muy particulares, y que esto él no lo acepta porque él los ha idealizado a sus hijos, pensando que tienen que ser a su antojo. Y esto no es así. Entonces ha sido esta intolerancia hacia nosotros, hacia lo que nos gusta, hacia nuestros intereses, que es lo que también ha hecho mucho daño y ha incidido mucho en el fracaso de esta relación. Y bueno, entonces yo ya he conversado con él se ha negado permanentemente a tomar terapia, no quiere hacerlo. La persona, el psicólogo con el que yo estuve en tratamiento me recomendó separarme ante todos los hechos ocurridos. Han sido cosas muy dolorosas que me han llevado a sentir en muchas ocasiones que me voy a volver loca. Recuerdo una particularmente que fue la que marcó un antes y un después en la relación y en mi decisión. Un día yo tuve un accidente, me fracturé el tobillo, una fractura muy, muy grave, con mucho dolor. O sea, me caí de las escaleras de mi casa, un accidente muy aparatoso, me caí, me fracturé el tobillo totalmente, imposible caminar, imposible, muchísimo dolor. Y cuando yo caí, estaba en el piso de mi sala, adolorida, a punto de desmayarme, lo llamé y le dije, ven, ayúdame. Entonces ese día era un día en que él tenía que hacer algunas cosas de su trabajo y lo primero que hizo fue decirme, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué siempre estás arruinándome la vida? Que no sabes todo lo que tengo que hacer hoy. Y ahora te tengo que llevar al hospital. Y ahora vienes y te fracturas. O sea, ¿por qué me haces esto? Siempre me estás dañando, siempre estás... Bueno, o sea, yo era la culpable. Y en ese momento en que yo estaba muy asustada, muy preocupada, porque yo también tenía cosas que hacer, también tenía que trabajar, lo primero que hice fue llamar a una buena amiga y le dije, por favor, ayúdame, si es que yo necesito algo, te voy a llamar, pero estoy en esta situación. Me he fracturado, me van a llevar al hospital y si necesito ayuda por algo, yo te llamo. Bueno, finalmente, hasta hoy me reclama que yo haya llamado a mi amiga porque lo he hecho quedar mal, porque él ha quedado como un ser indolente, displicente, malo, y yo no lo podía hacer porque simplemente él es el que tenía que ayudarme en ese momento. Y claro que me ayudó, claro que me llevó al hospital, pero cuántas cosas me dijo antes. Y en el transcurso de mi recuperación, simplemente porque él tenía que subir mi comida, porque él tenía que ayudarme en muchas cosas, a ir al baño, simplemente me decía, ya, apúrate, recupérate, porque yo no soy tu empleado para venir, para traerte la comida, o yo no soy tu empleado para llevarte al baño. Entonces, todas esas cosas, o sea, esas cosas me dolieron tanto que yo dije, ya no puedo, y se lo dije en ese momento, aquí te moriste porque
no se puede tolerar, ya no se puede aceptar, es un dolor demasiado grande. Y yo sentía con la preocupación de que si yo iba a poder volver a caminar normalmente, si yo iba a poder hacer mi vida normalmente, con esa preocupación sentía que realmente me iba a volver loca, que el daño que me estaba haciendo era demasiado grande como para soportarlo. Y en ese momento dije, no, ya no se puede más. O sea, allí yo siento que en ese momento el amor se terminó definitivamente. No se puede. Y bueno, y así han transcurrido algunos meses, yo he conversado con él, le he dicho mi realidad y ahora estamos precisamente en esa situación en que toca definir los términos de cómo vamos a continuar, el proceso que tenga que venir posteriormente, una separación, tal vez un divorcio. Hay un tema económico de por medio que también me preocupa bastante y creo que puede ser el caso de muchísimas otras mujeres que definitivamente no pueden poner un alto a estas relaciones abusivas porque les preocupa su futuro, ¿no? Su futuro, quizás no tienen una casa, quizás no tienen familia a quien acudir, no tienen un trabajo, no tienen un medio de vida como para sostenerse y poder alejarse y ponerse a salvo. Pero yo creo que uno tiene que ser muy sabia y ser muy consciente de todas las posibilidades que tienes a tu alcance, ver qué capacidades tenemos, a qué podemos echar mano como para empezar a trabajar, hacer algo, generar algo. Y sobre todo creo que también fortalecer tu red de conocidos, de amigos, de familiares, que te puedan apoyar, te puedan respaldar en ese momento. Mis amigos, las personas cercanas, yo no tengo mucha familia, pero las personas cercanas han sido de mucha ayuda para mí, porque me han ayudado a abrir los ojos y a decir, me han dicho, Andrea, ¿hasta cuándo, no? Y saben que tengo un valor como persona, o sea, ese saber que hay personas que reconocen tu valor, que saben que puedes salir adelante, eso ha sido esencial, ¿no? Y de mis hijos también, mi hijo, aunque no lo creas, en cierto momento, frente también a las descalificaciones que en algún momento ha sentido por parte de su papá, en una ocasión me dijo algo que es muy cierto y creo que pese a que es muy jovencito, creo que él lo tiene sumamente claro. Él me dijo, mamá, no, nosotros no somos los culpables, nosotros no somos los que estamos mal, simplemente estamos en un lugar incorrecto. Y es verdad, creo que cuando uno debe reconocer que está en el lugar incorrecto, donde no puede florecer, no puedes ser tú mismo, no puedes, tu valor y tus capacidades y tus talentos no pueden surgir, no pueden estar en su totalidad manifestados. Simplemente no se puede esforzar algo que ya no va a ser nunca más. Así que, bueno, estamos en este camino que yo sé que va a ser difícil, va a ser muy complejo, doloroso también, porque es doloroso dejar ir un sueño, ¿no? El sueño que tú tienes de tener un hogar bonito, de seguir hasta el final con tu pareja. Eso es doloroso también, dejar ir lo que dicen muchas personas, la foto, ¿no? La foto de la familia feliz. Eso es muy difícil de dejar ir. Es bastante duro. Pero también he llegado a la conclusión de que también es cierto que lo que inicias con amor también tienes que cerrarlo con amor. Y yo he decidido que yo no puedo comportarme de la misma forma que esta persona. No puedo ser igual de hostil, no puedo ser siempre ir por el lado de la violencia, el lado de la ira, el lado de la negatividad. Y le he dicho que hay que cerrarlo de una manera que sea buena para los dos. Entender que simplemente no funciona y que no generar odios, ¿no? Ni divisiones. Yo creo que no hay que ir por el lado del odio. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? Cerrarlo tal vez como lo abrimos, ¿no? Como dos personas que se conocieron y que de alguna manera hay un cariño que está ahí por debajo porque hemos hecho algo a lo largo de la vida y tenemos 2 hijos. Pero ahora simplemente cerramos ese capítulo y seguimos sin odio, sin revanchas y seguimos adelante simplemente porque así es la vida. Y mucho se dice que uno tiene que quedarse con el último rostro que vio de la persona, que la parte bonita pues queda un poco en el olvido, pero la última cara que te da la persona creo que es
la verdadera. Y esto ocurrió una noche hace poco, cuando presenciamos un accidente de tránsito y nos vimos envueltos en una balacera, en una pequeña balacera. Yo me asusté muchísimo. Esto fue aquí en Guayaquil, por Urdesa más o menos. Y estamos pues en una situación de mucha violencia y demás. Entonces yo empecé a llorar, me empecé a angustiar, le dije, por favor, vámonos de aquí. Es un temor normal. No, uno como madre pues no quiere que le pase nada, qué va a pasar con mis hijos. Uno piensa muchísimas cosas al verse envuelta en una situación potencialmente peligrosa para la vida. Y yo estaba llorando, le dije, por favor, vámonos. Y él no encontró otra forma más eficiente, efectiva de calmarme que golpearme. Me empezó a golpear, bueno, no cachetadas, pero me empezó a golpear en el brazo reiteradamente, con muchísima fuerza, algo que mi brazo quedó morado por un mes. Yo en ese momento, en serio, yo sentí que me iba a dar, sentí que iba a desmayarme, sentí que me iba a volver loca, sentí, pues una sensación de desesperación, de querer salir corriendo, de desaparecer ahí mismo, de que me caiga un rayo o explote y se acabó tanto dolor. El caso es que al día siguiente llegó él y me dijo, cuando vio cómo estaba mi brazo, me dijo, discúlpame, no debió haber pasado, pero no se queda allí. Viene la disculpa, y por eso hablo de la manipulación. Viene la disculpa y a continuación viene la otra parte. Y la otra parte es, pero tú me hiciste actuar así, pero mira cómo te pones, pero mira que me pones en una situación peligrosa, ¿yo qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo calmar? Tengo que hacerlo, discúlpame, pero es que tú no colaboras. Entonces uno dice, ¿con quién estoy? ¿Qué clase de persona es con la que comparto mi vida? Que no le importa absolutamente lo que me duele. Un ser sin empatía. Entonces, muchísimas veces yo he pensado si tal vez él tenga algún trastorno de personalidad. Tendría que verificarlo un especialista, pero es lo que me lleva a pensar que es un ser sin sentimientos, no puede empatizar con lo que a ti te duele. No puede empatizar con tu sufrimiento, no se alegra de tus cosas buenas ni se conduele con tus momentos de dolor. Entonces es una razón más que suficiente para decir basta en ese momento. No puedo yo quizás conversarlo con mi familia política porque ellos conocen perfectamente cómo es el comportamiento de él. Con su mamá no es que es un hijo muy considerado, muchísimas veces también tiene un trato muy, muy duro, muy áspero con su madre, a decirle que no se meta, que deje de hablar, que ella no sabe, a descalificarla también. Lo mismo ocurre con su hermano. Y problemas muy similares he conocido de la relación de su hermano con su esposa actual. Y pues son cosas que uno va sumando a las, digamos, a los indicios de que uno realmente está con una persona que tiene que sanar, que tiene que curar, porque de lo contrario va a seguir haciendo daño permanentemente. Entonces yo creo que es el momento en que tengo que decirle a él, tengo que irme, y así vas a tener que aprender a que a las personas se las valora. Y descubrí con mucha tristeza que fui una mujer más de las mujeres que aman demasiado.